Ok, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente a mi oficina Philately Society por dar esta nueva presentación después de un año de no estar aquí ayudando a compartirlo el conocimiento filatélico. Hoy hablaremos lo que es el correo ambulante de Guatemala y nos enfocaremos en lo que es el ferrocarril central. En Guatemala existieron 7 diferentes líneas de tren, lo que significó que en cada una de ellas tuvieran sus diferentes marcas de ambulantes. A continuación, en este mapa ustedes observan en color azul el ferrocarril central, que era el que iba de Ciudad de Guatemala, Escuintla y el puerto de San José, que es lo que hoy hablaremos desde el punto de vista filatélico. En las siguientes exposiciones hablaremos lo que es el ferrocarril del norte, que es lo que tenemos en rojo, el ferrocarril oriental que tenemos en rosado, el ferrocarril de Ocos que tenemos en negro, el ferrocarril de Los Altos en amarillo, el de Verapaz en verde, y haremos una serie de 5 partes al respecto. Como les comentaba, hablaremos de esta sección, el ferrocarril central. La aparición de las primeras cancelaciones del correo ambulante en Guatemala está muy ligado con el desarrollo y la construcción del ferrocarril. En 1852 se instaló el puerto de San José, que queda en el Pacífico guatemalteco. Para 1872, Justo Rufino Barrios firmó un contrato con Mark Keeley para construir la línea que iba de San José a la ciudad de Guatemala. Este era conocido como el ferrocarril central y era más conocido por sus acrónimos FCC, el cual llevaba en sus matasellos o en sus sobres membretados. ¿Qué pasó? Keeley no pudo cumplir con financieramente el contrato y en 1877 llevó al presidente Barrios a firmar otro contrato con William Name, que él finalmente sí construyó el tramo que iba de San José a Escuintla en el año de 1880, exactamente el 19 de junio. Este tramo era de 45 kilómetros. Para 1882 se comenzó el tramo de Escuintla a la ciudad de Guatemala y se construyó a través del Paso de Palín, el cual está a 1386 metros, al pie del volcán de agua, el cual mide 3766 metros. Paralelamente a la construcción del Paso de Palín, se hizo lo que era el relleno del paso del lago Matitlán. Más adelante les voy a explicar en el mapa. Para el 19 de julio de 1884 llega el primer tren de agua a la ciudad de Guatemala. En resumen, la construcción de este ferrocarril comenzó en 1877 y una vez que se extendió el tramo a Guatemala, en 1884, esto demoró alrededor de 12 años. Aquí mostramos, por ejemplo, el calendario de rutas que se emitió desde el puerto de San José a la ciudad de Guatemala y Escuintla. Más abajo se muestra el número de empleados que eran el director general y más abajo, muy interesante, se ve los carteros. A la izquierda mostramos la estación del tren de Escuintla inaugurada el 20 de junio de 1880. Como ven en este mapa ustedes, inicialmente se construyó en 1852, se hizo lo que era el puerto de San José. Posteriormente, en 1872, Justo Rufino Barrios había hecho un contrato, el cual no se cumplió, para llegar desde el puerto de San José hasta Escuintla. Esta es la parte más plana de la trayectoria de esta línea. Entonces, el ferrocarril central se define como la línea de tren que iba desde el puerto de San José hasta la ciudad de Guatemala, pasando por Escuintla. Para 1877, debido a que el señor Keeley no cumplió, como les comentaba anteriormente, el señor Justo Rufino Barrios hizo otro contrato con el señor Name, que construyó los primeros 45 kilómetros que iban desde el puerto de San José hasta Escuintla. Luego, en 1880, esta es la parte de Palín y este es el paso sobre el lago Matitlán, llegando a la ciudad de Guatemala, se construyó en 1880. Para que finalmente, el 19 de julio de 1884,
llegara por primera vez el tren. Aquí ustedes observan unas postales de Valdebayano, del lago Amatitlán, y aquí una del volcán del Agua. Uno de los logros tecnológicos que se lograron en este ferrocarril central fue el relleno del lago Amatitlán. El lago Amatitlán, para los que conocen Guatemala, es un lago de cráter que se encuentra a 26 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Tiene una superficie de 15.2 kilómetros cuadrados. La palabra Amatitlán viene de Amatel, que viene de la lengua náhuatl. Hay que recordar que cuando los españoles llegaron a Guatemala, llegaron con gente del Valle de México que hablaba el náhuatl. Por esa razón, muchos nombres en Guatemala son en náhuatl. Aquí ustedes ven y observan lo que es una postal del lago Amatitlán y el relleno. Aquí se ve la oficina del ferrocarril, donde el tren paraba y hacía sus paradas para llevar tanto gente como mercancías. Esto fue uno de los logros de este ferrocarril central. Aquí les quiero mostrar a ustedes el lago Amatitlán en una parte, digamos, cuando era hace como 40 años, porque hace unos 50 o 60 años este era un lugar muy turístico, incluso había mucha demanda. ¿Qué pasó? Que en Guatemala las aguas negras o residuales fueron llevadas hacia él y se ha destruido, secado la parte que les muestro, y prácticamente hoy es un lago contaminado, desafortunadamente. Aquí a la izquierda, a la derecha, en lo que era el paso del tren se convirtió hoy en una calle cerca de lo que era la aldea del Cerrito, que es lo que se ve actualmente. Y aquí a la derecha tenemos una foto de 1910, mejor dicho, una postal, sí, una foto y postal, donde mostraba el relleno de Amatitlán. Para entrar ya en materia, la primera marca que apareció fue la del tipo A, de 1885 a 1886. Estas marcas no se conocen ni en sobres, ni en postales, ni enteros postales, sino que se conoce solo en sellos sueltos. Estas se conocen que son, según lo que tengo entendido, más lo que yo he estudiado, Cecil Bruzón, las tenía en unas colecciones de estampillas de los quetzales emitidos el noviembre 7 de 1881. El tipo B era una contramarca muy parecida, nada más que menor tamaño, que circuló de 1887 a 1892. Su uso fue muy prolongado y hubieron marcas diferentes de color negro y morado. Aquí tenemos las marcas tipo B en diferentes colores. Aquí tenemos sobres enviados a Escuintla, sobres enviados a la ciudad de Guatemala, los cuales circularon en esa época. Los tipo C, los tipo C eran lo que se llamaba trenes locales. Este es reciente, la explicación de lo cual dice que los trenes del ferrocarril central paraban en todas las estaciones establecidas en 1887 como un complemento a los trenes ordinarios. Esta marca es considerada muy escasa y circuló entre 1888 y 1890. Aquí hay una marca dirigida a Luis de Tuil, quien nació en Guatemala el 25 de mayo de 1868. Era uno de los propietarios más prominentes de las plantaciones de café de la costa del Pacífico guatemalteco. Él, siendo hijo del barón Oscar de Tuil, uno de los principales caficultores, salió hacia Guatemala de 16 años. Y él fue uno de los propulsores para que el ferrocarril en Guatemala fuera un hecho para la exportación del café. Aquí vemos a la derecha un puente entre San José y Guatemala. Luego aparecieron las marcas tipo E1, que circularon entre 1891 y 1892. Es muy idéntico al tipo C, pero con la palabra ambulante en la parte inferior. Su uso fue confirmado entre Amatitlán y Ciudad de Guatemala en el año de 1891. Luego tenemos las marcas tipo E2. La diferencia es que su diámetro es de 38 milímetros. La calidad con que se hizo fue muy mala y los pocos ejemplares que se conocen son muy borrosos.
Aquí tenemos un sobre que fue puesto en Escuintla y fue enviado hacia la ciudad de Guatemala el 27 de febrero de 1892, según el matasello de recibo. Luego tenemos otro sobre, donde inicialmente fue enviado en Palín en 1893, puesto en el tren y recibe en la ciudad de Guatemala al mediodía para ser reenviada nuevamente a la antigua Guatemala. Un sobre muy bonito. Luego aparecieron entre el año 1893 y 1897 las marcas tipo F1. Estas marcas tenían un diámetro de 31 milímetros y estuvieron vigentes, como les decía, entre el 1893 y 1897. Este es muy abundante. Esta es la primera vez que aparecen números en las marcas o los matasellos y pertenecían a las líneas donde sirvieron. En este caso, el tipo F1 pertenecía a la línea de Guatemala-Escuintla. ¿Qué significaba el número 1? Que el tren de la mañana hacía 1 o 2 paradas durante el trayecto. Aquí tenemos sobres tipo F1 circulados para la ciudad de Guatemala y otros para la ciudad alemana. Para Alemania, perdón. Como ven ustedes, el porte era de 6 centavos interior. Aquí era de 10 centavos, pero por alguna razón se fue a 3 centavos para Alemania. Pero en esa época los portes eran 6 centavos para el interior y 10 centavos para el exterior, es decir, fuera de Guatemala. El F2 era la marca que iba de Guatemala a Escuintla. Significaba que era el tren que iba en la tarde y hacía muchas paradas durante el trayecto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que la mayoría de las personas que eran productores de café casi no lo utilizaban. ¿Por qué? Porque paraba mucho y por tanto el correo era más lento. Y por esa misma razón, debido a que no se usó mucho, la marca esta es muy escasa y muy rara, la tipo F2. Aquí mostramos un sobre tipo F2 de 1894 a la izquierda, el cual iba para San José. Fue puesto en Escuintla, luego viajó por el tren de Guatemala a Escuintla y llegó a su destino en San José. Aquí a la derecha mostramos el puente de ferrocarril en San José. La marca F3 era muy abundante y era de Escuintla a San José. Hay que recordar que Escuintla es la parte media de la línea de ferrocarril central. Aquí mostramos unos enteros postales de 1893 que circularon de Escuintla e iban a la ciudad de Guatemala. Aquí se ve la marca de Escuintla a la izquierda, luego se ve la marca en el tren y luego atrás de esta misma está el de recibo en Guatemala. Y aquí tenemos uno que viajó hacia Berlín. Estos son muy interesantes porque son marcas de ambas líneas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí a la izquierda tenemos un local que salió desde el puerto de San José y aquí tenemos la marca Escuintla San José. Luego viajó en la línea de Guatemala Escuintla y luego abajo tenemos que fue recibido en Guatemala. Aquí es al revés. Este iba para California, salió de Ciudad de Guatemala y por tanto salió de Guatemala a Escuintla en el número 1. Se marcó de Escuintla a San José en el número 3 y luego salió para California. Estas marcas estos tipos de sobres son los más exquisitos porque traen, digamos, ambos tramos de la misma línea, porque utilizaban diferentes matasellos de Guatemala a Escuintla, utilizaban un matasello y de Escuintla a San José utilizaban otro. Luego en 1897 a 1899 aparecieron las marcas tipo Y1. Estas marcas fueron las primeras con un diámetro de 37 milímetros y dobles y que tenían la fecha también y la hora. Tenían casi el mismo significado que las F1. La G1 significaba que el tren de la mañana hacía 1 o 2 paradas durante el trayecto. Y aquí tenemos unos sobres, los cuales iban para Hamburgo, 10 centavos, que esa era la tarifa, y 6 centavos, que era la tarifa del interior, para Guatemala.
Este sobre que iba para Guatemala, que salió de Escuintla, tiene una marca muy bonita del cartero número 4 y de residencia en Guatemala. La persona que envió este sobre era de Cozumalguapa, pero seguramente utilizó el tren de Guatemala a Escuintla y para llegar a la ciudad de Guatemala. El G2 es muy rara porque también tiene el mismo significado que el F2. ¿Qué pasaba? Que el tren número 2 era el tren que salía por la tarde y hacía muchas paradas, y por tanto les comento que la mayoría de personas que utilizaban este tren ambulante eran comerciantes, y como sabían que el número 2 era el que más tardaba, no lo usaban, y por tanto eso provocó que hoy en día sean las marcas más raras. Seguramente estos número 2 fueron utilizados por personas para enviar su correo privado y no comercial. Hay que recordar algo: el tren en Guatemala surgió más que todo por el transporte del café. El café fue el que transformó a Guatemala, y el café hizo surgir el correo, y por tanto también el correo ambulante. Y la gente, los comerciantes, porque la mayoría de las cartas de esta época son de los comerciantes de café, usaban la marca número 1 y número 3, no porque querían usar la 1 y 3, sino simplemente porque esos iban directo, mientras el número 2 era el que iba parando en cada uno de los trayectorias, desde el puerto de San José a Escuintla, o de Escuintla a Guatemala. En este caso, de Guatemala a Escuintla era el trayector número 2, porque era el correo, digamos, que usaba la gente, digamos, no comerciante, y por tanto estos son más raras, porque todo el mundo buscaba el 1 y el 3, que eran los que no tenían paradas. Aquí mostramos el tipo 3, que también era muy común. Este iba a Escuintla a San José. Tanto el número 1 y el número 3 era usado más por los comerciantes. A la izquierda mostramos una postal del puerto de San José, de la época. Esta más o menos postales de alrededor de 1913. El tipo I1, que circuló de 1898 a 1929, es muy abundante, y también tiene la misma situación. De Guatemala a Escuintla, número 1 era el correo más utilizado. A la izquierda observamos una postal muy hermosa mostrando los volcanes en Santa María. Aquí tenemos un sobre a la izquierda que viajó a Nueva York, y a la derecha tenemos un sobre que iba a Gales con el tipo I1. El I2 era de Guatemala a Escuintla. Esta marca también es abundante y circuló entre 1898 y 1909. Aquí a la izquierda mostramos la marca de este sobre, con un sobre de 6 centavos, que ese era el porte para el interior de Guatemala en esa época. Y a la derecha tenemos el puerto de Iztapa en Escuintla, que era el principal puerto de la costa sur, hasta que en 1852 apareció el puerto de San José. Aquí tenemos otros tipos I1 de Guatemala a San José y de Escuinala a San José. Se equivocaron a la hora de emitir el matasello y pusieron Escuinala en vez de Escuintla, pero este error es un error que aparece en todo en los matasellos, y por tanto Escuinala, por error se les olvidó la palabra T y así se emitió. Por tanto, no es que van a encontrar Escuintla San José, sino que Escuinala San José es el matasello que se utilizó. Luego tenemos la marca tipo J. La marca tipo J circuló entre 1906 y 1910. Estas ya no poseen número. Y ustedes ven aquí arriba, dice ambulante FCCC de Guatemala Escuintla, y ya no poseían número. Aquí a la derecha mostramos el paso del tren por Pamplona. Hoy Pamplona queda prácticamente dentro de la ciudad de Guatemala, pero en aquel entonces, si ustedes ven, se ven árboles, mujeres lavando, que quedaba fuera de la ciudad. Pero como toda ciudad creció y absorbió todas las aldeas y pueblos. Aquí tenemos un sobre tipo J circulado en 1908, donde se ve que tiene el matasello de Guatemala y Escuintla, y fue enviado a la ciudad de Guatemala. Fue enviado por la compañía de plantaciones Concepción de Escuintla. Aquí tenemos otro sobre que viajó a Alemania. Y aquí a la derecha tenemos el puente de la penitenciaría, que pertenecía al ferrocarril central.
Esta foto fue tomada alrededor de 1906 por Fernández Valdebayán. Luego apareció una marca conocida como tipo FC Central. Ya estas marcas tenían la diferencia de que aparecían con barras y con el cancelador. Y esa fue la diferencia que tenían con respecto a las marcas anteriores a esta. Del mismo modo aparecieron la tipo K de 1913 y otra tipo K de 1913-14. La diferencia entre estas es que una poseía, la otra poseía los números. Hay marcas llamadas tipo IRCA. IRCA es International Railways Central American, que fue la empresa que después compró todos los ferrocarriles y, digamos, hizo el monopolio para poderse de las mismas y así transportar el banano y a la vez el café y quedarse con el negocio. Esta era una subsidiaria de la United Fruit Company. A la izquierda tenemos una marca tipo IRCA de 1920 y en el centro una tipo N de 1923 y la tipo N de 1924-27 con barras dobles, teniendo cuatros. Apareció una marca llamada tipo ambulante especial. Carta enviada desde el puerto de San José, por ejemplo, de Guatemala, hasta Estados Unidos. Las marcas tipo R son marcas que aparecieron entre el año 1927 y 1946, las cuales fueron usadas por muchas de las líneas de Guatemala. Es decir, estas tipo R fueron utilizadas por el ferrocarril central, el ferrocarril oriental y el ferrocarril occidental. Estas marcas se caracterizan por tener tres características: fechador con diámetro de 24 a 28 milímetros. No tienen tienen sin la vibración número. Es decir, tenían cuatro líneas. Tenían la marca 8, tenían 8 líneas y el nombre de los lugares a los cuales se enviaban. Estas mismas, a su vez, tenían 4 subtipos conocidos: subtipo 1, subtipo 1A, subtipo 2 y subtipo 3. Aquí en esta tabla mostramos nosotros cómo se llaman las marcas de Guatemala, San José, Guatemala y Guatemala Escuintla, que salieron por esa época. Guatemala, San José, con el número de línea 7, año 32, subtipo 3. Y las primeras 4 de Guatemala, San José eran de este. Si ustedes quieren regresar, podemos ver cuál es el subtipo 3. Las letras del fechador. Aquí les mostraba que la tabla anterior, tipo R, Cecil Gruzón hizo este estudio, pero lo hizo en 3 páginas, pero era lógico. En aquella época, en los años 70, ella lo hizo muy comprimido. El trabajo que hice fue, digamos, desglosar cada una de las líneas y llevarlas a cada una de las líneas, porque en el trabajo de ella todas están en concentradas en un solo estudio. Yo, para hacerlo un poco, digamos, más digerible, dividí por eso en diferentes ferrocarriles. Entonces, aquí tenemos lo que eran los tipo R. Estos son los sobres que llamo Guatemala tipo R7 y Guatemala Escuintla tipo R12. Si ustedes ven Guatemala Escuintla tipo R12 y regresamos a la tabla, aquí está que circuló en 1929 y era el subtipo 1. Y si regresamos más atrás, tenemos nosotros cuál es el subtipo 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego, entre 1934 y 1952, apareció este tipo de marcas que, si ustedes ven con respecto al R, la diferencia es que estas aparecía la palabra número antes de la palabra 10 de la línea o 8 o etcétera. Entonces, para que ustedes comparen, las voy a retroceder. La tipo R, si ustedes ven, dicen 8, línea y el nombre de los lugares a los que iban. Mientras en las tipo S ya se les agregó el número, la letra N como una abreviación de número. Y aquí están los grupos en que se dividen: grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, que esto es más que todo debido a la fecha en que se emitió.
Así, por ejemplo, si vamos a la tabla, tenemos que las marcas de ferrocarril tipo S, hay 8, 9, 10, 11, hay 1, 2, 3, y todas dependen del año. Entonces, por ejemplo, la Guatemala-San José, que es línea 8, es del año 35-38, es del subtipo 1. Es del subtipo 1 según lo que vimos en R, pero del grupo 1 de la GESE. Entonces, si nosotros nos retrocedemos, aquí está el grupo 1, 1934, que tienen el subtipo 1-2 de 1934-37. Y después, si yo quiero comprender, tengo que ir a R. Aquí tenemos, por ejemplo, Guatemala-Escuintla, número de línea 10 a 11, del 34 al 36, es del grupo 1. Si nosotros regresamos, el grupo 1, volvemos a la misma explicación. Si nosotros vamos, digamos, a Guatemala-San José, cuyas líneas eran 7 y 8, y el año fue 49, son del grupo 3. Si regreso yo, grupo 3 les explica que el diámetro es de 22 milímetros, subtipo 2 con guiones bloques de letras 23, 25 por 10, 20 milímetros. O sea, aquí está explicado si ustedes ven cada X, tienen que retroceder y ver cuál es la característica de cada una de ellas. A partir de eso, pues, tengo aquí yo los sobres, cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un tipo S, grupo 3, línea 4. Si regresamos, tenemos que el grupo 3, línea 4, ¿verdad? Grupo 3, ¿verdad? Grupo 3, línea 4, Guatemala, Puerto de San José. Y así se utiliza la tabla. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, de tipo S, grupo 3, línea 8, que iba de Guatemala al Puerto de San José. Si regresamos, tenemos que encontrar 8, Guatemala, Puerto de San José y grupo 3. Entonces aquí con la tabla uno, digamos, es más pedagógico y así podemos ver cada uno de ellos. Aquí tenemos tipo S, grupo 3, línea 8, ese grupo 4, línea 10. Si quiero ver yo ese grupo 4, línea 10, regreso a la tabla, ese grupo 4, línea 10, y aquí estoy, línea 10, ¿verdad? Pero no es este grupo 1. Pero aquí tengo línea 10 y este grupo 4 y por tanto corresponde a esta. Entonces la tabla es muy didáctica para estos casos. También hice una marca de ferrocarril central tipo S, la cual tiene sus subtipos y son estos que se editaron en el año de 1000. Luego aparecieron las marcas tipo B, que ahora la diferencia es que si ustedes ven, ahora dice ambulante número 8. Si ustedes se recuerdan, las R decían número y decían 8, pero en letras, y decían línea más el lugar. Ahora las tipo B tienen en la primera línea la palabra ambulante. Luego tenemos las tipo W, que se utilizaron entre 1942 y 46. Las tipo X, que la diferencia es que aquí es ondulado y se utilizaron entre el 46 y 55. Luego tenemos las marcas tipo Z, que ahora dicen ambulante, tienen 1, 2, 3, 4 y 5 líneas después del fechador, donde la primera línea dice ambulante postal, tienen número abreviado con la letra N más número 10 y la línea que pertenecían. Y aquí está la explicación. ¿Qué tipo de diámetro tenía el fechador y cuándo fue autorizado? También el bloque, cuánto mide, 24 por 27, y las líneas en que se utilizaron, 9 y 10, y el subtipo. Además, también un subtipo 2 que explica qué diámetro utilizó. Pero al final, lo que la decide son estas líneas, ambulante postal número 10, línea Guatemala, y lo que hace los subtipos son los cambios de los diámetros de los fechadores. Para comprender un poco mejor, porque cuando uno habla esto se enreda, está esta tabla. Entonces tenemos la tabla Z, donde tenemos número de línea 9, 10 y 11, los años y los subtipos. Y estos subtipos vamos a comparar con los R, ¿va? Porque de ahí aparecen los originales, donde les explica el tamaño, el diámetro del fechador, si tiene guiones o no.
Así, por ejemplo, tenemos este sobre tipo ZL. Entonces, si regresamos nosotros, ZL10, ya, Guatemala de 1952. Y si vamos al subtipo 1, tendríamos que regresar a R para ver las características de diámetro, si tienen también guiones o no. Luego apareció una marca llamada Línea, que esta no se encuentra en la obra de Cecil Brusson. Este sobre, quiero decirles que esta obra de Cecil Brusson se hizo en el año 2007 y esta fue, digamos, descubierta posteriormente al trabajo de ella. No se había visto este tipo, si ustedes ven, no trae ni ambulante, no trae número, simplemente se le puso línea y los nombres de los puntos de salida. En el año del 2021 se encontró esta marca que dice Ferrocarril Central. Esta marca no estaba registrada en el trabajo de Cecil Brusson. Si ustedes ven, tiene escrito Correos Nacionales, que es esto de acá, Correos Nacionales. Luego dice Línea Guatemala, que es esto que se ve acá. Luego dice San José. Y está fechado el 21 de mayo del 41. Diferente mucho a las marcas contemporáneas porque no tiene escrito la palabra ambulante ni el número de línea. Este sobre, como les comentaba, fue hallado en el 2021 y tiene estas características muy diferentes a los normales de esa época, que son los R y los S y los Z. Finalmente, la bibliografía donde tomé todo esto fue de la revista El Quetzal de 1961 de George Kenneth Klug, donde él, digamos, habla de cuáles fueron los primeros marcas y que hoy conocemos. Yo he preguntado quién fue el que originó la nomenclatura tipo A, tipo B, pero no se sabe si fue George Klug o fue Cecilia Brusson, que fue el otro libro que utilicé yo, que es de las marcas postales de 1907, que este es un libro muy completo. Finalmente, yo a quien le doy muchas gracias por este trabajo también fue la apertura que me dio la International Society of Guatemala Collectors, ya que una vez que yo comencé, yo les voy a decir que de estas fotos que ustedes vieron ahí en la presentación, el 50% son piezas mías y el resto son de colecciones privadas, pero el resto me fueron prestadas por Michael Bloom y David Reisemat, así como cierta información de las rutas del Ferrocarril Central. Y también gracias a David Lewin, que fue la persona que me dio la explicación y que tuvo la paciencia hacia mí de mis preguntas. Así puedo resumir, yo traté de hacerlo más rápido debido a las fallas técnicas y pues para la próxima vez pues ya cambiaré a fibra óptica y así no tendremos estos problemas. Y aquí pues tengo las preguntas y pues estoy en espera de sus dudas. Sí, gracias. Gracias, Yuri, muy interesante. Gracias, si hay por ahí algunas preguntas para Yuri, por favor levanten la mano virtual ahí en la parte de participantes. Listo. Primera pregunta de Carlos Rivera. Yuri, felicitaciones por la presentación. Mira, una pregunta en la tabla tipo Z. Ajá. Yo tengo una que es número 4. Yo no vi que hubiera una número 4. No sé si vi mal o no lo logré ver bien. Pues mira, vamos a revisar. Tipo Z, me dices. Ajá. Sí, te voy a decir que algo que es mágico, así lo voy a decir, del ambulante de Guatemala, que es increíble la cantidad de piezas, porque yo he descubierto 3 piezas nuevas más en estos últimos 8 meses, desde que entré a esto del ferrocarril ambulante de Guatemala. Es increíble la variedad que hay aquí. Vamos a ver, tipo Z. Aquí tenemos Guatemala, Puerto San José 9, 10 y 11. ¿Y cuál tienes? ¿Me dices número qué? Yo puedo proyectar ahorita, si quieres. Si no está aquí, sincera, esa pieza es nueva y
yo creo que vos estás ahí en la sociedad, deberías de escribir un artículo porque significa que no está, ¿cómo se llama? Registrada. ¿Sí? Sí. ¿Si me la puedes mostrar? Permíteme ahorita. Y no me extraña, el correo ambulante de Guatemala, yo creo que bien tiene unas 200 marcas y entre subtipos y subtipos creo que hay unos 50, no les he contado, pero por eso yo hice 5 partes que parecen peor que la guerra de la galaxia, ¿verdad? Pero sinceramente este tema merece esta explicación. ¿Están viendo ahorita mi pantalla? Sí. Sí. Ahorita, es que hoy me puse a ver las que yo tenía así rapidito, porque igual tengo un poco más. Entonces, Sí. esta línea 9, creo que me pasó la 4. 9. Esta es la, no, esta es la 10. Este es Tiquizate. Esta es la línea 4. Ah, pero es Puerto Ajá. Barrios, perdón. Es que Exacto, no vi. entonces Sí. es del ferrocarril del norte. Del norte, sí. Correcto, exacto, Es sí. que estas las tomé así rapidito de lo que yo tengo, entonces. Sí, sí. Pero igual, si quieres, te puedo mandar los escáneres de lo que yo tengo para ver si te sirve de Excelente. algo. Sí, no, yo eso lo hablé en la sociedad la vez pasada de Guatemala, de que si tienen entre más que más constancia, mejor, ¿verdad? Porque así va a quedar porque, o sea, Cecil hizo un trabajo extraordinario, pero Cecil no tiene lo que tenemos hoy nosotros, el internet, no tiene, yo sinceramente, el trabajo que hizo ella me sorprende, sinceramente. Yo no la conocí, yo he hablado con Michael Bloom, con David Resemán y más o menos yo les pregunté si hasta sabía español, porque sinceramente, para hacer un trabajo de tipo tenía que hablar español y me dijeron que sí, según lo que me comentaron ellos, porque sinceramente el trabajo que hizo ella es enorme. Claro, en aquella época se hacía un libro comprimido y lo que estoy haciendo yo, ella lo hizo como en 5 páginas y tiene como 5,000 o 10,000 subíndices que están correctos, pero ¿qué es lo que pasa? Para uno que, digamos, quiere ver, confunde. Entonces, ¿qué hice yo? Que yo lo que hice fue, digamos, tomar lo que hizo ella y hacerlo un poco más pedagógico con las tablas y así te revisas cuál es su tipo 1, su tipo 2 y así la gente pues tiene una claridad de las diferencias de cada uno de los tipos. Pero lo que hizo Cecil, pues yo lo que es increíble y yo lo que hice fue, digamos, fue hacerlo un poco más digerible, ¿verdad? Porque yo al comienzo cuando lo leí no entendía. Ya después cuando me senté y empecé a estudiar, ya digamos, surgieron todas estos trabajos que después quise venir a compartir aquí con ustedes, ¿verdad? No, sí, seguro. No, Cecilia era políglota, hablaba como 5 o 6 idiomas. Sí, no, sí, ella tenía que hablar español, porque cuando yo les pregunté a la gente de la International de Guatemala Collectors, pero finalmente alguien dijo que sí, que sabía hablar español y tenía que saberlo, porque ¿cómo iba a hacer un trabajo sin saber español así? Increíble, no, sinceramente. Ella en un par de ocasiones que tuvimos exposiciones aquí en Guatemala venía por lo menos una semana antes y se iba como que fuera trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde o a 5 al Archivo General de Centroamérica. Solo salía para almorzar y regresaba en la tarde. Pasaba todo el día ahí en el archivo investigando. Una semana Sí. fácil. No. Sí, así es. Sí, prácticamente, digamos, aquí lo que se ha hecho es, digamos, yo, por ejemplo, te voy a decir que yo he encontrado varias, 3 o 4 marcas nuevas que esas van a salir en las próximas presentaciones, ¿verdad? Y que también ya he enviado a la Sociedad de Guatemala y se ha publicado algunas de ellas, se van a publicar posteriormente. Pero digamos, aquí mi colaboración ha sido, digamos, pasarlo al idioma español, digamos, de lo que hizo ella en 5 páginas, yo lo hice de una forma tal de dividirlo mejor en ferrocarriles, ¿verdad? Los ferrocarriles norte, central, porque a medida que van apareciendo nuevas marcas, ya digamos tipo A, tipo B, tipo G, más bien hay que ir pensando más bien en una nueva, digamos, nomenclatura, que yo digamos ya lo hice con los ferrocarriles del norte y ferrocarril oriental en las presentaciones que he hecho en inglés y en español, sí. Uh-huh. Sí. Creo que don Oscar quiere hablar ahí. Sí, parece que sí, pero tiene que salirse del mute. Sí. Le tienes que quitar el mute. Lo que pasa es que él creo que no puede poner la manita. Sí.
Ahora sí. No, Uy, se puso ahora, en mute, no, ahora sí. ahí está. Ahí está bien. Ahora sí. Sí, sí, Sí. adelante. Bueno, yo solamente puedo agregarles que Cécile Cruzón fue hija de los embajadores de Suiza en Guatemala y vivió muchísimos años en Guatemala. Tenía muchas amistades guatemaltecas y vivió aquí mucho tiempo, ¿no? Para ilustración de ustedes, pues Cécile Cruzón era suiza, hija de los embajadores suizos en Guatemala. Vivió muchos años en Guatemala. Ah, ok. Tiene sentido ahora por qué es tan profundo el estudio. No solo su tenacidad, sino porque realmente tuvo que vivir ahí, sinceramente, para echar un trabajo de tipo. Sí, es que hay que, sinceramente, hacer un trabajo de tipo tuvo que haber vivido en Guatemala ahí mucho tiempo. Ujú. Ahí hay otra mano en alto. Pasamos con Luis Rodríguez y luego vamos con Mauricio y Eduardo, que estaba levantando la mano finalmente. Luis, adelante. Muchas gracias, Yuri. Antes que nada, estuvo muy interesante tu ponencia, me gustó mucho. Y tengo algunas preguntas. Al principio mencionabas las cancelaciones de tipo 1 y tipo 2. La del tipo 1 que hacía una o dos paradas en el trayecto, salía por la mañana. Sí. ¿Tenían distintas tarifas? No, eran las mismas. Eran la misma tarifa. Yo no entiendo, yo hice esa misma pregunta en su momento porque yo les voy a comentar. Yo comencé hace como un año con esto del ambulante postal. ¿Cómo entré yo a este tema? Ustedes saben que a mí me conocen por el tema de los sefarditas y las postales de Honduras, ¿verdad? Entonces, les voy a comentar que en unas postales de Honduras que yo compré, me vinieron me aparecieron, compré un lote y vinieron marcas del ambulante de Guatemala. Me llamó la atención. Guatemala es un país que conozco muy bien, entonces casi yo creo que ven unas 60 o 70 veces han andado por ahí, ya sea por trabajo o vacaciones, lo que sea, y pues lo conozco el país. Entonces, digamos, por la cercanía y como tengo amigos, entonces, digamos, me gustó el tema y cuando me di cuenta ya estaba en este rollo. Ustedes saben que cuando uno colecciona algo y se para de coleccionar, uno comienza otra para mantener la mente ocupada. Así surgió mi situación con el correo ambulante. Yo hice la misma pregunta. ¿Por qué razón hay uno, dos, tres? Entonces las personas, digamos que los expertos con los que estuve conversando me dijeron a mí, mira Yuri, recordé lo primero, me dice, que Guatemala, el café fue el que impulsó a Guatemala, ¿verdad? Así como el banano en Honduras o el caucho en Brasil y que la gente del nordeste de Brasil llegaron. O sea, la comida, así me dijo a mí, es la que hace que se mueva la gente y así, digamos, eso es lo que los países hacen. Así, aquí producían el café y el café hizo que se crearan estos ferrocarriles. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dentro de estos habían unos trenes que eran el número 1 y el número 3, que si ves, casi todos son de compañías azucareras, son de compañías, ¿cómo se llama?, del café, son de empresarios alemanes, 1 y 3. Y estaba el 2, que eso es lo extraño, que tuvo que haber sido más barato, ¿verdad? O más, pero por alguna razón era lo mismo, pero ese era el que iba, digamos, parando, así como los buses en los que me montaba yo en la universidad, que hasta iban bajando gallinas y todo, así como yo que vi en los años 80, iban parando y parando y parando, así te lo voy a decir de una forma folclórica, y esos, debido a que la gente que tenía plata y manejaba, digamos, dinero para enviar correspondencia, no utilizaba, sino que esos eran utilizados por la gente común y corriente, y por tanto esos se escucha paradójico, que eran los que paraban más, uno puede decir, no, ese es el que debe haber más. No, como ese era el que se tardaba más, la gente de las empresas cafetaleras o azucareras utilizaban el 1 y el 3, y por tanto la 2 es la que hoy es escasa. Esos son rarísimos. Bueno, yo no tengo ninguno, ni el F2 ni el G2. Solo en fotos los he visto. Sí. Oye, otra pregunta, por lo que, bueno, el ferrocarril central era la columna vertebral de las comunicaciones en Guatemala, por lo que mencionas, que unía los centros de producción con sus puertos. Mi pregunta es, ¿también conectaban ese ferrocarril central con ferrocarriles de México, de Honduras o de El Salvador? Sí, sí, muy buena pregunta. Aquí hay dos situaciones. El primer ferrocarril que se creó fue el que iba de Guatemala, pasaba Escuintla y luego al puerto de San José. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo digamos, el epicentro cafetalero,
y ahí comenzó, digamos, a desarrollarse, a trabajar en estos ferrocarriles para transportar el café. ¿Qué pasó luego? Luego vino, bueno, Justo Rufino Barrios, que digamos, aquí los reformadores de Centroamérica son, digamos, yo diría que si un reformador de Centroamérica lo mandáramos a Sudamérica, sería el conservador más conservador del universo. Pero digamos acá, los conservadores eran que no les gustaba el comercio, vivían en la época feudal, digamos, en la época española. Y esta gente, a pesar de que no fue, digamos, un liberal en ciencia cierta, por lo menos tenían ideas de que el comercio o producir generaba en los países riqueza. Entonces, Rufino Barrios fue una persona muy importante en este sentido porque él fue el que después trabajó para que se creara el ferrocarril del norte, que iba desde Guatemala a Puerto Barrios, y ese se unía con el de Ferrocarril Central. Luego está el ferrocarril que iba del norte y se unió el del oriental, que iba hacia El Salvador, que ese iba hasta El Salvador. Y hay un ferrocarril que es el ferrocarril occidental que se va de Guatemala y ese va a un lugar que en esa época se llamaba Ayutla y hoy se llama Ciudad de Cumumán. Y ese sí pega con México. Oye, y esos eran de distintas inversiones, imagino, inglesa, estadounidense, mezclada con local. ¿Cómo era la inversión de esas distintas líneas? Inicialmente era del gobierno de Guatemala, pero después vino la United Fruit Company y empezó a quedarse con todos, excepto... Se los compró el gobierno de Guatemala. Exacto, le compró el oriental, le compró el del norte porque se iba a Puerto Barrios y salía al Caribe. Compró el que estoy explicando ahorita, que iba de Guatemala a San José y salía al Pacífico. Y compró toda la línea que iba hasta Ocos hacia México. Perdón, hasta la Ayutla y llegaba a México. Y luego estaba el de Ocos, que está Ayutla y Ocos va bordeando ese tren con toda la frontera mexicana. Y los únicos que no compró fueron el de Verapaz, que lo hicieron los alemanes que se asentaron en la Alta y Baja Verapaz, tampoco no compraron el de Quetzaltenango, que se llama el de los Altos, y da la casualidad que esos dos traen las marcas más codiciadas o las más raras. ¿Por qué? Yo hice una pregunta, vaya, yo hace 2 meses o 3 meses compré un sobre que tenía una marca del Ferrocarril del Norte, es única. Y yo le pregunté a la persona, ¿y ustedes cómo deciden cuál es la marca más rara de Guatemala? Entonces me dijeron, mira, Yuri, el ferrocarril de Verapaz, que es el que hicieron los alemanes, que iba de Verapaz y pasaba por Polonchic y luego iba al lago Izabal y salía por el lado del Atlántico, está el de Guatemala, que duró muy poco tiempo debido a desastres naturales y situaciones económicas. Solo fueron marcas raras que se conocen solo, digamos, pedazos en estampillas o pedazos de sobre, y digamos son raros porque son las únicas marcas de la línea y es la única marca de la línea y por tanto es el único sello de esa línea. Ahorita vimos casi 25 o 30 marcas, entonces esas son las raras. Entonces esos nunca lo compraron los Estados Unidos, sino que esos se fueron perdiendo, digamos, ya sea porque a los alemanes después con la Guerra Mundial, ustedes saben esa historia, les fueron quitando todo. Y eso fue lo que ocurrió. Eso, digamos, eso lo voy a explicar más en cada una de las exposiciones que voy a tener, ¿verdad? Porque son 4 más. Y ahí voy a explicar sobre esos ferrocarriles. Y ahí voy a decir, estas son las marcas más raras de los ambulantes. Sí. Una última pregunta ya para no... no, está bien. También. No, está bien. ¿Cuál sería la fecha? No me quedó muy claro de cuál sería la fecha más temprana en que encontraríamos alguna pieza circulada por correo ambulante de Guatemala. ¿Sería 1883, según entendí? Mira, la de 1880, hay tipo A y tipo B, ¿verdad? Si te recuerdas. El tipo B, sí hay marcas en sobres. Pero en el tipo A hay marcas, pero solo conocidas estampillas, que son las primarias de 1887, 85, 86, perdón, 1800, esas son las tipo B. Las tipo A solo se conocen en los sellos del Quetzal, que se emitieron en 1881, y solo son conocidas en estampillas separadas, no hay sobres ni nada. Ya el tipo B sí hay muchas marcas.
Sí, yo hasta lo que sé, quien tenía esas marcas, yo vi un trabajo después, ya había terminado de hacer este trabajo y por eso ya no lo incorporé, pero sí yo vi un trabajo de Cecil Gruzón donde están las estampillitas del Quetzal, donde están con esas marcas de tipo A. Las tipo B, sí, digamos, esas sí ya están en sobres, sí. Ya. Muchísimas Sí. gracias. Sí. Mauricio. Gracias. Primero, Yuri, felicidades. Muy bonita tu presentación. Yuri, dos preguntas. Bueno, tenía una que ya la respondiste, que era algo sobre las líneas. Solo quería aportar algo a la pregunta que hizo Luis anteriormente, que aunque el ferrocarril de Guatemala sí pegaba con El Salvador y con México, con Honduras no pega. O sea, No. con Honduras no pegó. No, Okay. no, con Honduras no. Lastimosamente. Pero Yuri, viendo todo este trabajo y toda la investigación que has hecho y complementado el trabajo que ya existe y que esperamos ver las 4 partes que hacen falta, ¿has pensado en publicar? Pues mira, a mí varias personas me han dicho que les ha gustado la presentación. Incluso yo a Henry le envié una en inglés porque les voy a decir algo. Yo les sugiero a todos ustedes si pueden hacer en inglés, porque miren, cuando uno hace en inglés, pues es increíble. Yo he recibido hasta de Japón, me escribieron una persona que de trenes, incluso yo a esa persona le envié en inglés. No sé si Edgardo Alegría está por aquí. Pero ese japonés, yo le estaba vendiendo unas piezas. Les comento esto porque es importante escribir en inglés. ¿Por qué? Sí. Miren que viene este japonés y me dice, mira, él colecciona toda la parte de Sajalín, la parte de Rusia que tiene que ver con Japón. Yo tenía algunas piezas, las vendí. Y no sé por qué él me dijo, fíjate que yo colecciono trenes y 10 y etcétera, etcétera. Y me hizo una pregunta sobre Monita, etcétera, etcétera. Como ya se hizo un trabajo de alegría, vine yo y le digo, mira, está este trabajo de un colega hondureño, pero está en español. Pero yo así se lo voy a decir, como yo tuve que hacer estos trabajos con la sociedad de Guatemala, que la mayoría son gringos, tuve que hacerlas en inglés. Primero sí fueron hechos en inglés. Y el japonés me dijo, qué hermoso trabajo, etcétera, etcétera. Qué lástima que el trabajo de alegría no esté en inglés. Les comento esto porque este japonés mío, ¿y por qué no haces un libro? Me dice porque les gustó, digamos, la forma en que se hizo, las fotos. Afortunadamente, casi, como te digo, en los próximos trabajos, un 50 o 60% de las piezas son de mi colección, más las colecciones privadas de los compañeros de la Sociedad de Guatemala. Entonces, por tanto, no tendría ningún problema pues, vamos a ver, ¿verdad? La cuestión que vamos a ver que terminar primero las exposiciones aquí en español y en inglés, porque en inglés todavía me falta, y ver qué recepción tiene para ver si se puede hacer algo, ¿sí? Pero sí, muchas personas dicen que les ha gustado más o menos el trabajo, ¿sí? O sea, ya sea en algo individual o en una de las muchas revistas de filatelia para irlo publicando, sí. Porque, o sea, todo el trabajo, toda la investigación que nos acabas de mostrar, solo la primera, o sea, un quinto de lo que has investigado, es una información muy útil a futuro y para ir descubriendo piezas, porque, o sea, yo ignoraba la riqueza de las marcas ambulantes de Guatemala, o sea, se nota que, bueno, tenían más kilómetros de vías que nosotros, pero sí. Muy interesante y felicidades, sí. Nuevamente. Sí, yo también, gracias, sí, yo también, yo les voy a decir, yo cuando inicialmente estaba a veces por cuestiones de trabajo uno se retira de filatelia, pues yo con Edgardo he tenido muchas pláticas y a mí me encanta el ambulante, pero ya Edgardo nació 30 años antes que mí, tiene más plata, entonces ya la tiene todo, entonces ya no hay nada para mí. Entonces, pero yo me quedé con el está igual, jovencita. Sí, pero, no, yo sé que vos estás completo, vos te miras bien completo. Pero Edgardo me motivó mucho en algo que me dijo él a mí, ¿verdad? Y lo voy a decir aquí, y voy a decir lo que me dijo Edgardo a mí una vez en una plática que tuvimos. Yuri, en la vida uno hay que dejar una marca en la vida o algo, no solo pasar en lo que sea, en el amor, beban, no sé, algo, en lo que ustedes quieran. Entonces en la vida uno tiene que dejar marcas porque después van a decir, esta persona pasó y no solo pasó solo por pasar. Y pienso yo que yo digo que estos conocimientos de entre unos tantos años van a hablar quiénes eran estos fulanos, así como nosotros estamos hablando de los menganos del pasado, ¿verdad? Así lo voy a decir de una forma bien folclórica, pero Edgardo me dijo eso.
Entonces apareció, como les digo, esa situación del ambulante de Guatemala, me aparecieron unas piezas, me interesé y ya estoy aquí en esto ahora, platicando este tema, sí. Yo creo que uno, pues, digo que sinceramente Henry, Alfonso y más todos los demás personas que han contribuido, esto ha dado, digamos, a que uno este tipo de conocimiento, digamos, quede acá y que no nos vayamos, porque a todos un día nos va a tocar, ya saben lo que es en la vida, ¿va? Es un ciclo, nacemos, vivimos y morimos, pero por lo menos dejar ese legado nosotros, ¿verdad? Yo creo que al final es el mensaje, dejar un legado, ¿va? ¿Y tú de dónde eres, Yuri? Yo soy de Honduras. Muy bien. Sí, yo soy de Tegucigalpa, pero vivo en San Pedro Sula. Muy bien, como Mauricio. Sí, Mauricio es de Tegus, pero él vive en Tegucigalpa. Sí. Que Mauricio, yo le he comprado mucho a Mauricio en el pasado, pero tengo mucho tiempo de no verlo y no hablar con él. Sí, tenemos que reconectarnos. Sí. Pero bueno, había una pregunta más, era de Eduardo, creo, ¿no? Sí. Muchas felicidades, muy interesante material, pero mi pregunta ya fue contestada ampliamente. Se refería a que si el ferrocarril tuvo o aún tiene ramales hacia la frontera con México. Sí. Así que esperaremos las siguientes presentaciones para tener mayor información. Y nuevamente felicidades. Tu material es muy, muy interesante. Muchas gracias, Eduardo. ¿De México eres, Eduardo? Sí, México, de la ciudad de Querétaro. De Querétaro. A 250 kilómetros de la Ciudad de México. No, yo conozco, muy bonita la ciudad. Sí, bonita muy ciudad. Lindo, tranquilo, muy tranquilo. Sí. Yo les puedo contar que en el periódico de hoy salió un artículo que una empresa, creo que canadiense, va a rehacer el tramo que va a México, desde Escuintla hasta México. Se va a volver a hacer ese ferrocarril que fue abandonado por muchos años y que estaba completamente inservible. Y ahora parece que lo van a volver a habilitar. Les cuento. Ya. ¿De dónde eres, Oscar? ¿Perdón? ¿De dónde eres? De Guatemala. De Guatemala. ¿Y de qué parte de ahí, Ciudad de Guatemala? De la ciudad de Guatemala, sí. Ya. Una curiosidad, Oscar, ¿lo van a rehabilitar con sentido turístico o va a tener una función más comercial de transporte o otra cosa? Entiendo que la función va a ser más comercial. Wow. Sí, más comercial. Ahí hay otra mano en alto, Luis. Están hablando de una inversión de $70 millones. Wow. Mucha plata. Solo quería hacer un comentario porque de las oficinas postales hay un trabajo de las oficinas postales ambulantes de México. Está en su segunda edición de J. Grace Walmsley. Sobre esta sugerencia que te hacen de publicar algún libro. Yo complementaría esa sugerencia y lo puse ahorita en el chat. Hay una asociación de una sociedad de oficinas postales ambulantes, por decirlo de alguna forma, que justamente hace estudios sobre ese tipo de oficinas postales ambulantes y que sería tal vez bueno que tocaras base con ellos, porque ellos tienen de alguna forma ya algún camino andado de cómo presentar las cancelaciones, de la historia, de diversas, te pueden dar algún apoyo de alguna orientación de cómo, ideas sobre cómo hacer este libro, ¿no? O alguna publicación futura. Luis, ¿estás en el WhatsApp del Philadelphia Society? Más que todo para que platicar contigo ahí, más o menos. ¿Estás ahí en el WhatsApp de mi oficina? Ya, sí, para escribirte, pues para que me expliques un poco mejor, ¿verdad? Y ahí vamos a ver
pueda salir algo, ¿verdad? Bueno, Muchas gracias, sí, ¿verdad? gusto. Me alegra, qué bueno que les ha gustado el trabajo. Pues la verdad que les voy a decir que también en inglés, las personas de habla inglesa tienen una buena recepción por el mismo. Y qué bien, ¿verdad? Porque realmente les voy a decir algo, que si uno cuando hace eso, esto sí, fueron horas de leer, les voy a decir, porque esto no es que se hace también por lo menos yo aproveché ahorita todo esta COVID y realmente, sinceramente, hay que estudiar bastante, eso sí les voy a decir, pero qué bueno que al final, pues, a la gente le ha llamado bastante la atención, ¿verdad? Antes por lo menos uno ha hecho algo bueno, ¿verdad? Sí, eso es lo que queda. Así Y gracias, es. sí, gracias a todos por sus palabras. Sí. No veo ninguna mano en alto más, pero Yuri, felicitaciones, es un trabajo interesante y siempre también tomar publicaciones antiguas y tratar de actualizarlas, ¿no? Eso creo que está en todos nuestros países y alguien tiene que tomar el liderazgo y hacerlo, así que doble felicitación por eso. Sí. Muchas gracias. Yo recuerdo Gracias que a ti. Sí, sí. Y nos quedamos pendientes de las próximas 4 partes de esta presentación. Bueno. Así que va a ser fantástico. Bueno. Felicidades. Y el día de mañana.